Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Y uno de los temas obligados es el Tratado de Libre Comercio y su destino. Le doy la bienvenida esta noche a Mauricio Candiani. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Y a Ernesto Ofarril. Ernesto, buenas noches. Enrique, Mauricio, ¿qué tal? Uno de los temas que ha estado todo el día, bueno, no solamente todo el día, buena parte de la semana en la agenda, es el futuro del Tratado de Libre Comercio. Hoy se dio a conocer una entrevista que el presidente norteamericano Donald Trump le dio a la revista Forbes, donde volvió a insistir en que piensa que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y algunos analistas, integrantes del equipo asesor del sector empresarial incluso, han señalado que hay posibilidades elevadas de que terminando la cuarta ronda, que comienza el día de mañana, eventualmente el gobierno norteamericano pueda denunciar el tratado, es decir, notificar que en 6 meses se va del acuerdo. ¿Cómo visualizas esta coyuntura, Mauricio? Mira, es una semana de particular intensidad, porque por encima de lo que tú mencionas de la entrevista, y como si no fuera tensión adicional que el presidente mande una misión a renegociar y al mismo tiempo esté pensando que no va a producir resultados, el día de hoy conocimos de la visita del primer ministro de Canadá también a los Estados Unidos para después estar en México a finales de la semana, y hoy en particular hubo la presencia del presidente del US Chamber of Commerce, un evento del AmCham, en donde también el grueso de su mensaje fue las posiciones de su propio gobierno respecto al Tratado de Libre Comercio. Ya habíamos mencionado en este programa que el diseño de la renegociación incluye por lo menos 9 rondas que están preagendadas, si lo puedo decir así, y que la tensión se iba a venir incrementando una vez que pasaran las 2 o 3 rondas tersas. En la negociación pasada, digamos que Estados Unidos empezó a liberar aquellos puntos que elevan la tensión porque se constituyen en puntos o unos innegociables para México y Canadá, o difícilmente acomodables en términos de las letras chiquitas que vienen acompañadas de la propuesta. Y a nuestro auditorio le quiero poner un ejemplo. En la regla actual del tratado se dice que la integración de los vehículos en la región tiene que ser de 62.5% por lo menos para que transite por los mercados de Norteamérica sin el pago de aranceles. Y esta regla le constituyó a la industria de autos prácticamente una década de reacomodar una serie de cosas para integrarse, y de ahí el crecimiento de esa industria. Hoy los americanos sabemos que en este deseo de renegociación dicen la queremos elevar de 62.5 a 80%. Y dicho así, uno parecería que no tiene por qué dar batalla. Dices, oye, pues esto está bien, nos damos un calendario para poder elevar ese componente de integración y habrá que suministrar más partes. Pero la letrita chiquita trompesca establece que ellos quieren que negociemos que el 50% de los componentes que integran las autopartes de ese producto, ¿no?, sean producidas en territorio norteamericano. Entonces resulta que ya no fue tan NAFTA, ¿no?, sino ya fue una regla con tintes proteccionistas. Este que estoy dando como ejemplo viene acompañado de otras propuestas, como puede ser en la industria textil, por ejemplo, la eliminación de TPL. Y no me quiero poner técnico, pero eso se refiere a ciertos mecanismos para poder dar acceso a la importación de insumos esenciales para la región, para la producción de textiles, por ejemplo. Y si los americanos te dicen, es que nada más queremos eliminar los TPLs, eso supone que aquí tendríamos que producir algodón, materias primas sumamente esenciales en la región, en donde las ventajas comparativas regionales las perdemos. Entonces, yo creo que todo este ambiente negativo que empezamos a leer para la ronda de Washington, que decías bien que empieza el día de mañana, y que va a durar 5 días, son parte de esta montaña rusa que el secretario nos decía. Siempre va a estar el riesgo de que Trump, como parte de su manera de ser, incomprensible para muchos, pero al final del día ya empieza a haber un patrón de conducta, esté amenazando con que si no ceden, yo me salgo. Si estamos tejiendo la posibilidad de una salida, yo te diría que la postura mexicana
por lo menos ya la tenemos clara. Si el presidente en esta ronda, al final de esta ronda o en cualquiera de las sucesivas, decide denunciar el tratado mediante la carta que tú hacías alusión, que es el mecanismo de salida negociado en el propio tratado, en ese momento lo que debe hacer México es suspender la renegociación de cualquier cosa que se llame NAFTA 2.0 o Fair NAFTA o lo que le quieras decir, porque de otra manera no generamos un contraincentivo a no hacerlo. Y en segundo lugar, creo que es natural que si vas a llegar a una renegociación como la que estamos, con la amenaza previa y conocida y pública de que si no se negocia algo que les guste, se van a salir, pues tienes que ir preparando a tus inversionistas, el mercado y tus propias decisiones de política pública por si ese escenario se presenta. Así las cosas. Creo que una pregunta legítima es: ¿el mundo inversionista, Ernesto, está preparado si en las próximas semanas el señor Trump procede como describía Mauricio? ¿No vamos a tener una hecatombe financiera? ¿Ya se asimiló, ya está descontada esta posibilidad? ¿Cuál es tu visión? Bueno, hemos tenido ya una presión sobre el peso mexicano, ¿no? Hemos visto cómo sube el tipo de cambio peso dólar, lo cual pues está haciendo ver que se empieza a incorporar este escenario de una eventual salida de Estados Unidos. Hasta ahora las declaraciones del gobierno mexicano es de que nos podríamos levantar de la mesa, que es distinto, un tono muy distinto a me salgo del tratado, sí, ¿no? En nuestro análisis, el escenario básico viene siendo sí una declaración de salida del señor Trump del tratado. ¿Y qué seguiría después de esto? Desde el punto de vista de los mercados, no podríamos también descartar que pues vas a tener de repente el tipo de cambio arriba de 19, ¿no? Y que vas a tener una presión sobre las tasas en México. Hoy en día las tasas a 10 años están en los bonos mexicanos en pesos por debajo de la tasa a un día. Pues obviamente que vas a tener una corrección ahí de esa distorsión que tenemos hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que creemos que puede derivar de esta decisión del Ejecutivo? Muy probablemente nosotros vemos que el Congreso se va a oponer y va a haber una discusión de que quién es el poder en la Unión Americana que realmente tiene el derecho a salirse. Es decir, nosotros veríamos ahí una controversia constitucional, diríamos, en México. En el lado americano. En el Congreso americano, discutiendo quién es realmente el que tiene la facultad de salirse de los tratados de libre comercio. ¿Es el Congreso el que tiene la última decisión o es el Ejecutivo? Y entonces eso nos lleva a un largo plazo de indefinición en el que el tratado sigue funcionando. El señor Trump cumple su promesa de proteger al comercio norteamericano, de proteger al empleo, y no pasa nada. El señor Donoghue... Durante un rato, ¿no? Sí, claro. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es el organismo empresarial que podía ser análogo al Consejo Coordinador Empresarial. Aquí en México no es lo mismo, pero es, digamos, lo más cercano que hay en Estados Unidos a este organismo. Dijo el día de hoy que los empresarios norteamericanos partidarios del tratado, por lo menos los que están agrupados en esta Cámara, irían al Congreso en primera instancia o incluso a la Suprema Corte para defender la permanencia del tratado. Pero hay otra visión, Mauricio, que dice, no nos pongamos dramáticos, porque en realidad los aranceles que Estados Unidos aplica al grueso de las exportaciones mexicanas son bajos. Entonces, citando el caso que referías, el de la industria automotriz, pues no hay problema, pagamos nuestro 2,5%, que es lo que se aplica a la mayor parte de los vehículos, y seguimos entrando al mercado norteamericano. De hecho, ya se comentó que una parte importante de la exportación actual a Estados Unidos ya se hace por fuera del tratado. Lo cual es correcto. ¿Qué escenario verías? Mira, justamente hoy en la mañana escuchaba a Herminio Blanco dar 3 números que quiero compartir con ustedes. Del total de las exportaciones que mandamos a los Estados Unidos, si el NAFTA no existiera hoy, de las que mandamos dentro de NAFTA, digamos, 80% de los productos, de no existir NAFTA, pagarían un máximo de 5 puntos porcentuales de arancel. Entre 2 y 5 puntos. Eso hay que decir que es un chorro, 80%, pero ciertamente la economía mexicana podría
por la vía de competitividad, de modificar ciertos elementos de costos, etcétera, permanecer competitivo en el mercado de los Estados Unidos, aún y con el impacto en precio que eso naturalmente tendría en el consumidor americano y en la comparación que haría con otros bienes disponibles. Hay un 20%, sin embargo, que es de productos que sí tendrían un impacto de corto plazo porque al amparo de las leyes actuales americanas tendrían aranceles que pueden ir hasta 25%. Y quizá el caso más simbólico, y tú lo conoces bien, es el caso de las pick-ups americanas, que tienen un tratamiento muy específico desde los 60s por un lío entre, de hecho ni siquiera lío entre mexicanos y americanos, es un lío que tiene su historia entre alemanes y americanos que tienen que ver con una consecuencia del establecimiento de un arancel por el pollo y las pick-ups. Por eso se le llama el chicken tax. Pero en esos productos habría que buscar o mecanismos para, mediante la proveeduría global, poder encontrar otras formas de entrar al mercado con menor impacto, o claramente habría en ese momento un impedimento de flujo, no porque no se pueda pagar, sino porque ese 25% se saca de mercado ciertos productos inevitablemente, y lo que harían en el caso de la automotriz que tú planteas es seguramente modificar muy rápido los esquemas de producción para procurar entrar por otros mercados con beneficios arancelarios al mercado americano. Entonces habría una recomposición de la cadena global de valor de ciertos productos para poder optimizar esa decisión. Yo creo que el mercado lo puede definir. No es el fin del mundo el no tener TLC desde el punto de vista estrictamente arancelario. Donde creo que está el daño, y hay que decirlo porque ahí tendría el Congreso mexicano y el gobierno mexicano que entrar en vacunas, digamos, rápidas, es en términos de lo que significa la tranquilidad del andamiaje legal que el TLC le da a un inversionista. Y en eso, ahí sí tendríamos que entrar en un paquete express, ¿no?, para poder dar garantías adicionales a la inversión extranjera, homologando el TLC, y garantías adicionales en la solución de controversias en adición a lo que la propia OMC reportaría. De que nos iríamos por las piedras un ratito, nos iríamos por las piedras. No. Pero yo permanezco optimista de que México no es lo mismo que hace 30 años y sí somos una economía mucho más competitiva de lo que incluso creo que el mismo Trump está ahorita imaginando. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con este tema y las implicaciones en los mercados financieros. 18.81 en este momento. Como está el dólar en este momento, abriría arriba de 19 mañana en las operaciones al menudeo. Platicaremos de esto en un momento. Regresamos. Estamos al cierre. Un programa que nos da los puntos clave y el análisis para entender el comportamiento de los mercados. What Did You Miss? Lunes a viernes, 2:30 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos. Estamos platicando en torno al Tratado de Libre Comercio y las implicaciones de los escenarios que se configuran. Ernesto, el tipo de cambio, decíamos antes del corte, anda en 18.80 en estos momentos. ¿Hasta dónde podría llegar en un escenario en el cual se generan estas consecuencias que describía Mauricio? ¿Hasta dónde podríamos ver el dólar? ¿Se regresaría hasta los 22 que lo vimos en febrero o no? La negociación del Tratado de Libre Comercio y sus episodios que vamos a tener de aquí
al primer trimestre del año entrante, ¿no? Es prácticamente un hecho. No es el único factor que afecta al tipo de cambio. Tenemos otros factores, algunos de carácter externo o vamos a decir globales, y otros que sí tienen que ver con elementos domésticos, independientemente del Tratado de Libre Comercio. Menciono uno de los más importantes, es la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos. Han salido también los datos en la economía americana recientemente, y por otra parte, pues los últimos discursos de los miembros del comité que toma las decisiones de política monetaria del Banco de la Reserva Federal han estado como que endureciéndose, que pues este es un factor que está haciendo subir al dólar contra todas las monedas y también está haciendo subir la tasa de interés de los bonos del Tesoro en los distintos plazos. ¿Por qué? Pues porque la gente está viendo que pues muy probablemente la Reserva Federal pues tenga que endurecer o empezar a subir más rápidamente las tasas de interés de lo que ha estado moviendo sus tasas hasta ahora. Y también reduciendo el tamaño de su balance, que ya empezó a hacerlo, ¿no? ya lo declaró. Simplemente acumuló muchos bonos del Tesoro en la etapa difícil de la crisis hipotecaria y ahora pues tiene que dejar que vayan venciendo y eso implica como si estuviera recogiendo dinero y eso presiona más a las tasas de interés y favorece al dólar al alza. Otro factor importante también de carácter externo es la reforma fiscal que ha planteado el señor Trump. Bueno, pues si realmente se logra bajar la tasa de impuesto sobre la renta de las empresas americanas al 20%, y adicionalmente le pones un programa de incentivos para repatriar las utilidades y por esas utilidades que repatrien a Estados Unidos les van a cobrar a lo mejor el 10%, pues muy probablemente muchas de las decisiones de inversión en distintos países, incluyendo en México, de empresas americanas se pospongan y prefieran aprovechar esta ventana de oportunidad de tasas fiscales atractivas para mandar el dinero a Estados Unidos, lo cual presiona el tipo de cambio. Luego está el factor del TLC, donde pues ya he comentado, si vemos no descartable el escenario de que el señor se salga, el señor Trump, y que esto entra en una controversia constitucional y se quede pues, un periodo largo en la congeladora o en la discusión. Y el factor que también me parece muy relevante en México, pues por ahí del 23 de diciembre o mediados de diciembre se empiezan ya a definir los candidatos de quienes vayan a competir a las elecciones. Ya veremos ahí si se define un candidato del Frente Amplio Ciudadano o no. Y veremos entonces muy probablemente encuestas en las que el señor Andrés Manuel López Obrador, quien dice que va a deshacer las reformas estructurales que tanto trabajo han costado aprobar en el Congreso y que va a volver a renegociar el TLC, pues muy probablemente este es un cóctel Monopol que ponga muy nervioso a los mercados y por lo tanto sí me animo a decir el tipo de cambio puede estar arriba de 9.50 con este cóctel Monopol de 19.50. Pues te viste muy conservador. Por lo menos, ¿no? Si con la ensalada de complejidades que nos describiste, 19.50 hasta te sentí moderado. Parece, es que tiene arsenal, ¿no? Para contrarrestar esto, pero simplemente a nosotros nos parece que sería viable en esta circunstancia que vuelva a lanzar 20.000 o 40.000 millones de dólares virtuales para las operaciones de cobertura. ¿Tú compartes, Enrique, de que en esta descripción, además de las variables de Estados Unidos y las nacionales, ya está incorporado en la presión de tipo de cambio el ambiente político nacional? Yo ahí tengo un poquito de preocupación, reserva. Hay ciertos momentos en donde ya se ha manifestado. Por ejemplo, el viernes pasado, uno de los factores que elevó el tipo de cambio fue la decisión de Margarita Zavala de salir del PAN, por lo menos de acuerdo a operadores cambiarios, era lo que decían que estaba influyendo. Falta todavía lo más relevante y que lo tendremos muy probablemente hasta el segundo trimestre del próximo año, cuando ya se perfile claramente cuáles son las posibilidades reales de uno u otro candidato. Lo que sí creo, y no sé cómo lo veas tú, Mauricio, es que en este momento el factor que ha disparado en ya 1.20, 1.30 el tipo de cambio,
más o menos, respecto a los 17.50, 17.60 que teníamos, es la incertidumbre del tratado. Sí hay un ingrediente, como en todos lados, de este factor internacional, pero el peso es de las divisas más devaluadas en los últimos días. Solo le gana la lira turca por la crisis política que se está dando en la relación entre Estados Unidos y Turquía, pero hay un ingrediente que acentúa esta problemática. Fíjate que lo que yo escucho en el ambiente empresarial es que si bien la variable de ajuste de la incertidumbre en nuestra economía ahorita es el tipo de cambio, y cada vez que tengamos un crecimiento de la preocupación sobre los efectos negativos posibles de la salida del TLC, lo vamos a tener, como dicho sea de paso, ya lo hemos comentado en otros momentos donde hemos tenido pequeños bumps, como dirían los americanos. Yo percibo que todavía la gente no le da un peso específico relevante a la condición política mexicana. Como que tendría que suceder un hecho superviviente mucho mayor que la decisión de Margarita, que fue al amparo de la fecha fatal de los independientes, como para que hubiera una preocupación mayor. Pero sí he vivido, ya incluso como digamos, deudor en algunos momentos, inversionista en otros, empresario en otros, en fin, el tema de que el último semestre, el semestre previo a las elecciones, por lo menos las últimas dos, hemos visto cómo si se crece la especulación de que específicamente López Obrador vaya a ganar la elección, el tipo de cambio tiene una burbuja. Y viene el resultado de las elecciones, que en las últimas dos federales no ha sido en ese sentido, y se ha regresado el tipo de cambio. Entonces a mí me encantaría escucharlos en el sentido de si aún en un escenario de esa combinación que Ernesto bordabas, TLC conflictuado, con controversia o sin controversia judicial en los Estados Unidos, candidato competitivo de izquierda estatista ganando en encuestas, complejidad porque hay en Estados Unidos liberación de bonos, ¿seguiremos con niveles de hasta 22 o lo ves más peligroso? A tu primera parte de tu exposición, fíjate que a mí me parece que la presentación de la idea de un frente amplio, PRD, PAN, Ciudadano y los que se vayan a subir, tranquilizó muchísimo al mercado cambiario porque te cambió el espectro, el panorama. En lugar de un voto muy pulverizado y una competencia pues muy ardua, ¿no?, por el voto, en donde el señor Andrés Manuel López Obrador tenía más posibilidades de ganar en ese escenario, pues ante esta conformación de un frente muy fuerte, ¿no?, en cuanto a número de posibles votantes, pues entonces, digamos, ya en lugar de ver una pelea entre muchos contra uno, que se la puede llevar, pues ahora ves una pelea entre tres. Quisiera también apuntar que pues también las señales que se han dado de que pudiera ser el candidato del PRI, el señor Meade, que pues puede, vamos a decir, atraer votos de algunos decepcionados del PAN, pues hace esta lucha entre tres pues más posible, más factible. Más factible, y eso ha tranquilizado al mercado cambiario en la parte política. Pues veremos qué sucede en los próximos días. Vamos a hacer una pausa y regresamos para terminar con el tema de el bono catastrófico, hablando de catástrofes. Regresamos. Hablando de catástrofes. Regresamos, estamos al cierre. El día de hoy se dio a conocer que se liberaron los recursos del bono catastrófico por 150 millones de dólares. Un bono asociado al temblor no del 19 de septiembre, sino del 7 de septiembre. ¿Cómo operan este tipo de bonos, Ernesto? Es una línea de crédito que solo se puede acceder a ella en caso de que ocurran ciertas catástrofes, ¿no?
Recuerdo que era una línea total por 300 millones de dólares, la mitad para huracanes, la mitad para temblores. Bueno, pues hoy está anunciando que desde el primer temblor pues ya nos hacíamos acreedores a poder acceder a este financiamiento. Pero no es el único recurso del que cuenta el gobierno como previsión para poder hacerse de recursos ante este tipo de emergencias. También se tiene un fondo de desastres, ¿no? A través del cual se ha accedido a tomar, que yo recuerde hasta ahora, 9,000 millones de pesos, que combinado con los recursos de esta línea de 300 millones de dólares, pues te hace insuficiente la cantidad de recursos que tienes disponible para afrontar pues, toda la reconstrucción que se tiene que hacer en caminos, en escuelas, en edificios públicos, etcétera. Simplemente hoy el secretario de Educación, el señor Nuño, pues anunció que de la cifra originalmente estimada para la reconstrucción de escuelas, que se pensaba que era de 13,000 millones de pesos, pues ahora se está hablando de 20,000. El total de recursos, en lugar de 37,000, pues ahora estamos hablando de 45,000 millones de pesos. Se nos acaba el tiempo, Mauricio. A mí lo que me gusta, no va a alcanzar. No, el tamaño de la tragedia en algunas zonas es tan grande que si quieres reponer infraestructura, incluso con mejores estándares, no necesariamente una solución te lo va a resolver. Pero hay que decirle a nuestro auditorio que el hecho de que estemos viendo mecanismos institucionales operar es buena noticia para México. Es decir, había un contrato con el Banco Mundial con ciertas contingencias previstas, sucede la contingencia, se activa la solicitud, se aprueba la solicitud, esos recursos se van al Fonden y tendrán un recurso institucional. Entonces, si bien la cantidad, uno puede decir, oye, 150 millones de dólares de este bono catastrófico para el tamaño de la tragedia es poquito dinero, lo cual habría más de un argumento para más 9,000, más 9,000 de los pero fondos. es la suma de lo que va haciendo un gobierno más robusto, capaz de institucionalmente hacer frente a la reconstrucción de una tragedia de este tamaño. Y eso es mucho mejor que no tener resuelto esa capacidad. Quería añadir nada más que el señor Mil, secretario de Hacienda, que es el que tiene que hacer los ajustes, pues se ha anunciado que al final de cuentas se van a hacer los recortes que sean necesarios en gasto corriente, incluso todavía en gasto de inversión, tanto en el presupuesto del 2017 como del 2018, para que al final de cuentas esta catástrofe no afecte las metas de finanzas públicas, que es otra cuestión muy importante que tenemos que cuidar. Claro. Sí. Habrá tiempo para valorar. El presupuesto tiene que quedar aprobado el 15 de noviembre, así es que todavía quedarán muchos programas para discutir sobre el asunto. Ernesto Farril, buenas noches, gracias. Buenas noches. Mauricio Candiani, gracias por acudir, muy buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Lo invitamos a seguir aquí en el Financiero Bloomberg. Seguimos con Urna tras otra. Muy buenas noches.